Sean todos bienvenidos a su programa El Martillo y Punto, un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana, transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. De inmediato pasamos a conocer las informaciones más destacadas para el día de hoy. Tenemos que el partido Un Nuevo Tiempo y el partido Movimiento por Venezuela realizaron su adhesión ante el Consejo Nacional Electoral de la candidatura de Edmundo González Urrutia. También el partido Fuerza Vecinal realizó la adhesión de la candidatura de Antonio Ecarri para las presidenciales del 28 de julio. Nicolás Maduro anunció el regreso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela. Y por último, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instaló en Caracas una oficina técnica para llevar a cabo los casos llevados por esta instancia judicial internacional en Venezuela. Culminamos que la Contraloría General de la República anunció en la inhabilitación a 5 dirigentes políticos opositores en Venezuela. El día de hoy tenemos como invitado especial al señor Eustoquio Contreras Díaz, quien es dirigente político, coordinador del Movimiento Independiente por Venezuela y exdiputado a la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Los mejores perros y hamburguesas de Caracas lo encuentras en Entre Panes, el carrito verde de la Plaza Washington del Paraíso. Bien, nos encontramos con Eustoquio Contreras Díaz, quien es exdiputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y dirigente político del Movimiento Independiente por Venezuela. Señor Eustoquio, bienvenido. Gracias, vale. Muy contento de esta conversa. Bueno, hoy estaremos abordando el panorama electoral, del escenario electoral que vive Venezuela, nuestro país, en torno a los venideros procesos electorales presidenciales para el 28 de julio de este año. Señor Eustoquio, su opinión en torno a la situación política y social venezolana que vive el país, en torno o de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sí, yo soy optimista. Yo creo que el país ha madurado en medio de esta gran conflictividad y esta crisis económica, social y moral. El país de alguna manera ha madurado. Asistimos a un proceso electoral en donde la determinación del pueblo es de producir cambios por la vía electoral e institucional y ve en el 28 de julio una gran oportunidad. Desde luego que no es un secreto que el gobierno, en medio de toda esta descomposición moral, social que vive el país, ha hecho todo lo posible por saltándose mecanismos de legalidad, de constitucionalidad para poner las cosas por la vía de los hechos a su favor, pero las fuerzas de cambio han podido resistir. Hay varios eventos que se han sucedido de manera invariable en ese propósito. El 22 de octubre, las primarias abiertas de la oposición, así lo demostraron. Las inhabilitaciones y la incautación de siglas políticas es un error del gobierno que le ha dado abono político a la oposición para que se sienta colectivamente victimizada y camine más hacia el entendimiento unitario en torno a una candidatura. Hoy la oposición está en mejores condiciones que en el proceso pasado y por eso, después de un gran tiempo de abstención política, el pueblo está decidido a participar. A pesar de que las próximas horas son de una gran expectativa, porque todavía falta que se concrete, que se legitime, aunque administrativa, legal y constitucionalmente, la situación del candidato de la oposición no tiene problema, ni en la esfera de la postulación que hace la tarjeta de la MUD al doctor Edmundo González Urrutia, o las adhesiones que todavía falta de hacer, algunas tarjetas, entre ellas la de Un Nuevo Tiempo. Sin embargo, dado lo que hemos conocido en los últimos días, hay que esperar que el Consejo Nacional Electoral y el gobierno expresen su última palabra para saber cuál es el escenario en definitiva
y determinar el qué hacer en consecuencia. Usted dice que la oposición tiene un mejor escenario en la actualidad del país, pero ¿usted cree que hay mejor escenario, mejores condiciones para la oposición venezolana, teniendo, bueno, hace pocas horas el TSJ anunció nuevos procesos de inhabilitaciones políticas a 5 dirigentes políticos opositores? También existe público y notorio un escenario ante el CNE de procesos de obstaculización para la inscripción de candidaturas Claro. electorales. ¿Cuál es su opinión en torno a eso? Mira, las condiciones objetivas están dadas con una mejoría extraordinaria con relación al proceso pasado, porque la oposición está más débil, la oposición está más fuerte y el gobierno está más débil. ¿Por qué está más fuerte la oposición? Porque ha construido la unidad y ha definido un liderazgo electoral y político en torno a la ganadora de ese gran proceso interno de la oposición democrática que legitimó en el nombre de María Corina Machado ese gran liderazgo. Un proceso que tuvo legitimidad en sí por la cantidad de participación y legitimidad del liderazgo que produjo por la ventaja que sacó María Corina en este caso frente a los demás competidores. Y también la fuerza de cambio presenta en mejores condiciones por la debilidad de Maduro. La opción del gobierno hoy es más débil que en el 2018, porque la violación del Pacto de Barbados, de la Conferencia de Francia, la reiteración de conductas que no es de la aceptación popular, ha llevado a Maduro a tener una gran desaprobación. Incluso estas decisiones que hoy tomaron de inhabilitación a dirigentes de Primero Justicia y otros es una demostración de una gran debilidad. Y al final del día le hacen más daño que bien al gobierno. Por ejemplo, las incautaciones de más de 30 siglas políticas del Polo Patriótico y de la oposición, la no suspensión de la inhabilitación a María Corina Machado y otras inhabilitaciones, la judicialización de políticos y de siglas políticas, eso le ha traído al gobierno un altísimo costo, sin que como contrapartida obtenga algún beneficio político que lo haga competitivo en este proceso electoral. Por ejemplo, la sumatoria de siglas políticas no representa un 5%, mientras que lo que ha hecho es elevar el liderazgo electoral y político de María Corina, toda vez que le ha victimizado. Y todo lo que el gobierno hizo para minimizar los riesgos de perder las elecciones del 28 con la inhabilitación de María Corina Machado, es recurso perdido, porque María Corina ahora no tiene que ser candidato, es la gran electora. En menos de 6 horas después que le levantó la mano a la doctora Corina Giorgi, ya le había endosado la simpatía y fuerza electoral suficiente para ganarle a Maduro. E igual ha pasado con el doctor Edmundo González Urrutia. A las pocas horas de que el país supo que era el candidato avalado por la unidad de la mesa y por María Corina Machado, ya tenía una aprobación sin que el país lo conociera, suficiente como para derrotar a cualquier candidato que ponga el gobierno en la justa electoral. De tal manera que pareciera ser que estamos en una situación donde todo lo que toque María Corina Machado lo hace exitoso y todo lo que toca Maduro y el gobierno lo hace perdedor. En una brecha tan encontrada y en una situación como esa, pareciera ser que no es aventurado decir que una vez que el doctor Edmundo González esté revestido, firme, con la condición de candidato, podemos decir sin temor a equivocarnos que
la oposición y el cambio político en Venezuela tiene asegurado el triunfo el 28 de julio. ¿El movimiento independiente por Venezuela apoya la candidatura de Edmundo González a la Nosotros presidencia? estamos apoyando a las fuerzas políticamente, todos los intentos organizativos, todos los intentos programáticos de la fuerza de cambio. Nosotros no hablamos ahorita de cuestiones electorales porque está por entendido que si buscamos una coincidencia en el campo programático, el que encarne ese programa tendrá nuestro apoyo electoral. Porque ¿cuál es el problema? En la crisis que tiene Venezuela, el primer logro, lo diríamos así, representa un orden de prelación en las aspiraciones de cambio, ganar las elecciones. Tú no puedes hablar de cambio en Venezuela si Miraflores no cambia de mano. Entonces, la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República por la vía pacífica y electoral institucional, y es lo que anima el escenario del 28 de julio, es previo, es un paso indispensable para luego hablar de cambios estructurales en Venezuela. Entonces a nosotros nos interesa mucho la coincidencia electoral en una gran alianza exitosa que supone matices ideológicos, morales y de toda naturaleza para salir victorioso de este primer paso, que es lograr un cambio en Miraflores. Entonces, ¿apoyarían ustedes la postura del exministro Héctor Navarro de apoyar a toda costa cualquier opción que vaya en contra del actual presidente Nicolás Maduro? Bueno, no cualquier opción. Yo creo que hay horas todavía y no hay por qué apurarse a tomar decisiones, porque el problema no está en el campo subjetivo, es en el campo del objeto político, es el cambio. Y entonces nosotros, para ser coherentes, tendríamos que sumar nuestros esfuerzos a todo el que, pensando en los grandes intereses del país, el que asumiendo las líneas programáticas de nuestro movimiento, que es el reordenamiento constitucional, el saneamiento ético de la República, la situación de los servicios públicos en el país, la vuelta a patria de los 7 millones de venezolanos que han ido. Esa coincidencia programática nos va a llevar a sumar nuestros esfuerzos, a coincidir en torno a ganarle al candidato que le gane a Maduro. Y aquí queremos hacer una observación. ¿Por qué somos cautelosos en esto? Porque hay laboratorios políticos que pretenden decir que si no es María Corina, que si no es la doctora Corina Giordi y no es Edmundo González, puede ser cualquiera de los que ya está postulado, porque lo importante es salir de Maduro. Mira, ahí hay una inocentada política muy grande. Todos los distintos a María Corina Machado ahí no son instrumentos políticos válidos de cambio para sacar a Maduro, porque son una hechura de las maniobras del gobierno para ayudar a Maduro precisamente. Por eso es que nosotros, desde el punto de vista de la lógica política, si queremos ser coherentes además, tenemos que apoyar al candidato que resulte en definitiva de la unidad de las fuerzas de cambio y con el que logremos celebrar coincidencias programáticas. No tenemos ningún complejo. Entonces, ¿considera usted que la candidatura de Edmundo González Urrutia es la candidatura única de la oposición venezolana? Sí, no hay más, es que aquí no hay más oposición. El que quiera que lo exprese, el que así lo asienta, que lo diga. Y el que por estrategia o táctica quiera decirlo, le es válido. Pero lógicamente, aquí el candidato que verdaderamente es de la oposición y del cambio es el que no le guste a Maduro. No puede ser el que pase el filtro de Maduro. Eso es un absurdo, es una inocentada política. Ahora, las encuestas, la mayoría de las encuestas plantean que hay un importante sector de la población que está despolitizado y que incluso no tiene alguna definición en torno a algún candidato, alguna candidatura de las actuales. ¿Qué hacer para poder atraer a ese venezolano o venezolana que hoy no
está desvinculado del proceso electoral. Siempre vamos a encontrar, este es un país que tiene un porcentaje de abstención crónico, que llaman uno, histórico, digámoslo así, que empieza representando una masa importante de electores y termina reduciéndose en la medida que los candidatos quedan firmes, que la propuesta programática se conoce, que el perfil de los candidatos se conozca. Yo diría más bien que, vista la dificultad y las maniobras que se han puesto de manifiesto para desalentar la participación y la concurrencia a votar, más bien hay una gran definición. Lo cierto es que en los actuales momentos, mientras que los que son partidarios de mantener el gobierno no pasan de un 12-13% de la intención del voto, las expresiones de liderazgo de la fuerza de cambio apuntan en más de un 90%, de un 80%. Y esa va a ser la tendencia que los nuevos escenarios van a traer. Otro aspecto que merece ser tocado es el de la transición del gobierno. Yo creo que aquí lo sano, lo constitucional es... El diputado Diosdado Cabello, por cierto, hace unos días decía que no había proceso de transición democrática en el país. ¿Usted cree que eso es cierto? Bueno, ¿No se está dando un proceso de transición? no, el proceso de transición democrática tiene que darse a partir de que un nuevo presidente llegue a Miraflores. Al menos que sea una salida negociada que no se ve por ningún lado. Yo creo que aquí lo que está planteado es que no caigamos en esas trampas y vayamos a fondo a un proceso hacia el 28 de julio, donde el que gane las elecciones va para la silla de Miraflores y el que no gane va para la oposición a hacer sus rectificaciones, a reflexionar y a mejorar condiciones para que se plantee tomar el poder en el futuro, como lo hacen todas las democracias del mundo. Yo no sé por qué en Venezuela es que se pretende, en la vocería de algunos dirigentes, decir que, bueno, si yo no gano, por mis estrategias, por mis prácticas, tácticas, por mis maniobras, y otro saca más votos que yo, entonces pongo condiciones para entregar el poder. No, eso no es así. Eso no es así. Y el otro problema es que yo creo que ya la fusta electoral está en marcha y que sería un gravísimo error que en estas últimas horas estamos muy preocupados y el país debe estar alerta, porque por algo la comunidad internacional se ha movido con mucha fuerza. El caso de Lula, que está muy activo, el caso de Petro está muy activo. El mundo ahorita está presionando con mucha fuerza para que los procesos de postulación de candidatos, tanto del gobierno como de la oposición, lleguen a feliz término. El presidente Gustavo Petro planteaba la realización de un plebiscito en el país. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Nosotros desde el movimiento, desde que fuimos a la sala constitucional a pedir la interpretación de los principios constitucionales que rigen el periodo presidencial y cuándo comienza, ante los anuncios tímidos que había de que podían adelantar las elecciones, nosotros nos fuimos al tribunal y pedimos esa interpretación, porque la ley, la Constitución dice que el presidente de la República tiene un periodo de 6 años y que este comienza el 6 de enero. Y fíjate que la elección va a ser 28 de julio. ¿Qué va a pasar en este país con 2 presidentes cuando por primera vez se cree, con muchas razones, que el que va a ganar no es el mismo que está en Miraflores? Entonces va a haber 2 presidentes, uno en ejercicio y uno sentadito esperando que llegue ese momento. Eso se presta a que pasen cosas en este país. Sin embargo, nosotros creemos que el planteamiento de un plebiscito es muy grueso de dirigir cuando los tiempos políticos están acelerados. Ahora, reconociendo que sí es necesario entender que hay un vacío y que hay que crear reglas para la transición, eso puede resolverse de 2 maneras, y así lo proponemos nosotros. Un acuerdo complementario del Pacto de Barbados, un anexo que establezca las reglas para el que gana y para el que pierda para esta transición presidencial de las elecciones del 28 de julio. Pero también puede resolverse
por un estatuto que por legislación puede crearse. Una ley de estatuto para la transición de la presidencia de la República en las elecciones del 28 de julio del 2024 y que allí sepa cada quien a qué atenerse, porque un presidente si pierde no puede endeudar el país, no puede hacer por decreto algunas decisiones que pongan en dificultad el desempeño del nuevo gobierno, o no puede hacer un abuso de extralimitarse en resolver las cosas atropellando los tiempos del presidente ganador, del candidato ganador. Entonces yo creo que eso, ratificando, se resuelve de dos maneras. O una ley de estatuto para la transición presidencial o un acuerdo complementario, un anexo del Pacto de Barbados, que es el que establece rígidamente algunas líneas muy claras para las garantías del desarrollo democrático de estas elecciones. Señor Tokio, ayer observábamos dentro del Consejo Nacional Electoral hubo cambios en candidaturas, fue aceptada la adhesión del partido Un Nuevo Tiempo y el partido Movimiento por Venezuela, MPV, de la candidatura Mundo González Urrutia, pero también observamos que a eso de las 10 de la noche el partido Fuerza Vecinal se adhirió a la candidatura de Antonio Carri. ¿Su opinión en torno a eso? Son varias cosas. La primera es que nosotros vimos con mucha preocupación la manera sesgada y privilegiada como la institución del poder electoral rige en estos procesos, cuando precisamente lo que tú dices lo vio todo el país, que es que allí algunas tarjetas que son de la mesa de la Unidad Democrática no les permitían acceso, no les abría la página del sistema para procesar sus decisiones políticas candidaturales, mientras que al llamado sector más afín con el gobierno de la oposición sí lo podía hacer. En todo caso, y eso fue muy mal visto por la comunidad internacional también, sin embargo, en la tarde hubo un pequeño alivio cuando se vio que estas organizaciones pudieron consignar sus respectivos documentos. Y el hecho, hay que aclarar esto, porque este es un país muy alegre para llegar a conclusiones, el hecho que pudieron consignar las solicitudes no quiere decir que están aprobadas. Hasta el punto que hoy se están tomando decisiones muy importantes en la Sala Constitucional y Electoral del TCJ y habría que esperar cuáles son las resultas. De tal manera que ojalá no haya sorpresa, pero en virtud de lo que hemos visto, cualquier cosa podría pasar. Entonces yo creo que esta prórroga que se dio, que no fue, además es otro sesgo autoritario y de ventajismo político electoral, que se dio prórroga para el gobierno resolver sus problemas. Eso no es en función de los derechos de la oposición ni de la sanidad democrática del proceso electoral. Vamos a ver, ojalá sea usado para bien estas 24 horas que se le suman a las ya prórrogas que se habían dado de 72 para cerrar el periodo de los cambios candidaturales que la ley permite. Para finalizar, un mensaje a la población venezolana frente a este escenario electoral que vive Venezuela. Firmeza y estar muy atento, no precipitarse en observaciones y entender que estamos en escenarios muy delicados, que la fuerza de cambio preserve, que juntos podamos preservar los avances que tenemos. Un país remotivado políticamente en su participación, unos deseos profundos de cambios, la convicción de que la lucha es democrática y pacífica, que hemos registrado como avances muy importantes de cuidar en el campo del liderazgo político y electoral. Es decir, que juntos marchemos en torno al liderazgo de cambio de las grandes definiciones que ya están en marcha para poderle responder con éxito a cualquier pretensión de sesgar los rumbos de cambio que el país está tomando. Y que esperemos que la participación electoral
no seas troncada de ninguna manera. Aquí hay que participar a todo evento. Se ha hablado de abstención. El concepto de abstención no cabe aquí. Porque si aquí mataran las últimas tarjetas y la candidatura de oposición que está en marcha de una manera autoritaria, no se podría hablar de abstención, sino de hay que seguir luchando por alcanzar elecciones libres y justas. Porque la abstención es una acción voluntaria y en este caso nos habrían dejado sin voluntad de participar. Y no cabe entonces el concepto de abstención, sino de un proceso fraudulento que niega unas elecciones libres y justas, por la cual tenemos que seguir luchando hasta que se conquiste la democracia en Venezuela. Bien, hemos llegado al final de su programa El Martillo y Punto, transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales como @puntopisodecorte, @dobleviainfo y @elmartilloven. Será hasta otra próxima oportunidad. Este programa es producido por la plataforma comunicacional Punto de Corte, el portal de noticias El Martillo Venezuela y el proyecto audiovisual Doble Vía.